Vamos a recordar entonces también que nuestra reunión de los domingos es a las 8:30, un tiempo donde ahorita mismo estamos como miembros reuniéndonos y el culto general comienza a las 9:30 por ahora. Ya a partir de febrero nos dividimos para la clase de escuela bíblica dominical a las 8:30, con la clase de visitantes, con la clase de miembros, con la clase de los niños, su respectivo horario. Y ahorita los niños pues van a pasar con sus maestras. Tenemos el orden invertido, van a pasar con sus maestras a la clase de escuela bíblica dominical. Entonces, ¿dónde están las maestras de la escuela bíblica? Ahí están ellos dos. ¿Dónde está Diana Lucía, que no la veo? Yo creo que ella está preparando la clase, ¿no? Ya. Entonces, los niños, si corresponden con ella, vayan para la clase. Repito, este orden lo estamos invirtiendo en este tiempo porque estamos reuniéndonos como miembros para tratar algunos asuntos concernientes al trabajo en este año. Pero a partir de febrero comenzamos o reanudamos y estaremos como siempre hemos estado. La escuela dominical para todos, con los diferentes grupos, y después regresan acá para el culto principal y todos los demás, todos, incluyendo los niños, se quedan aquí con nosotros también. Pero ahorita estamos en un cambio puntual, coyuntural. ¿Ya tiene su Biblia entonces? Vamos a tomar nuestra Biblia para hacer nuestra declaración entonces con voz fuerte y con convicción. Vamos a decir, esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, incorruptible e infalible. Soy lo que ella dice que yo soy, tengo lo que ella dice que yo tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Por eso la escucharé con atención, para obedecerla y así agradar a Dios, bendecir mi vida y bendecir a otros. Bien, estamos en un estudio que hemos reanudado después del tiempo de fin de año, hablar de Jesús, de noviembre, mayordomía. Estamos retomando y terminando la carta del apóstol Santiago. Estamos terminando, estamos en el último capítulo de la carta de Santiago y vamos a comenzar este estudio hoy en el último capítulo de esta carta de Santiago. Pero déjeme antes contarle una historia que probablemente muchos no conocen y es muy cercana a nosotros. Se trata de trabajadores que vivían en condiciones bastante injustas y que el mundo los ignoró por muchas décadas, pero Dios no. Su historia es real, su historia es reciente y nos confronta con una pregunta central: ¿quién realmente escucha el clamor de los oprimidos? ¿Quién realmente escucha el clamor de los oprimidos? Y la historia es lo siguiente: en Brasil, a mediados del siglo XX, cientos de trabajadores fueron contratados para trabajar en una hacienda de la Amazonía. Fueron contratados por una empresa internacional automotriz. Y a ellos allí le prometieron empleo, seguridad y sustento. Pero lo que encontraron fue trabajo bastante forzado, condiciones inhumanas y una vigilancia armada. También falta de atención médica y de libertad personal. Fueron allí retenidos en un lugar donde se sentían más que esclavos.
no como trabajadores. Estas personas trabajaron durante años bajo esa situación, bajo ese sistema, en donde se les mantiene unas condiciones bastante degradantes. Y todo con la esperanza de poder algún día cambiar esa situación. Lo más grave de todo esto es que todo esto ocurrió durante muchas décadas, sin que la justicia realmente lo hubiera reconocido, y hasta hace poco. Y en el año pasado un tribunal brasilero falló en el 2025 diciendo que estas prácticas constituían un trabajo muy similar a la esclavitud y ordenó una compensación histórica a estos trabajadores. Y este caso no es un ejemplo aislado. Existen informes también, por ejemplo, de trabajadores agrícolas en México, en Chiapas, que enfrentan también jornadas muy injustas, trabajo infantil, salarios insuficientes y condiciones peligrosas. Todo para el beneficio de unos pocos dueños y empresas que obtienen ganancias muy millonarias sin misericordia por ese sufrimiento humano. Entonces, y yo estoy seguro que no solamente en Brasil, no solamente en México, aquí incluso en la misma Colombia y en algunos otros lugares hemos escuchado, por ejemplo, empresas multinacionales que explotan fuertemente a los trabajadores y les pagan mínimo a pesar de que sus ganancias son bastante millonarias. Entonces, mis hermanos, Santiago 5, del 1 al 6, nos habla de la riqueza corrompida, nos habla de la injusticia y el clamor de esas personas oprimidas que llega a los oídos del Señor. Y esta historia real de trabajadores explotados durante años y cuya injusticia recién ahora se está realmente resarciendo, ilustra precisamente la injusticia que Santiago denuncia en este texto. La riqueza acumulada por unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. Y también el silencio social frente al dolor del oprimido. El clamor que, aunque ignorado por la sociedad, no es ignorado por Dios. Y eso es lo que nos habla este texto de Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Y escucha bien lo que te voy a decir. Esta es la idea que gobierna el texto de hoy. La riqueza acumulada injustamente testifica contra su poseedor. La riqueza acumulada injustamente testifica contra su poseedor. Y Santiago nos va a mostrar tres aspectos, tres verdades en este sentido. Vamos a mirar en primer lugar la riqueza que se corrompe testifica contra su dueño. La riqueza que se corrompe testifica contra su dueño. Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 3. En primer lugar vamos a leer estos textos hasta allí. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Recuerden una cosa, que la carta de Santiago en los versículos o los capítulos anteriores ha estado hablando, desde el primer capítulo ha estado hablando acerca de las riquezas y de los ricos, y está llamando o ha estado llamando a los ricos a no poner su confianza en la riqueza, y ha estado hablando acerca de también la manera como la iglesia en ciertos momentos tenía preferencia por esas personas que llegaban a la congregación y que tenían cierto estatus económicos y estaban dándole privilegios y despreciando a otros
Y Santiago ha estado hablando acerca de eso. Bueno, el capítulo 5 va a terminar concluyendo con este tema de las riquezas y sobre todo a los ricos. A los ricos, no a todos los ricos, pero sí a los ricos que se han, digamos, apropiado dinero injustamente y de manera corrupta. Y por eso le dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y esto es lo que está describiendo Santiago aquí, es ese llanto y ese aullar, es un grito de dolor intenso propio de situaciones de juicio y de calamidad. Usted sabe que cuando uno entra en una calamidad, algo fuerte, la situación es bastante intensa en cuanto a ese grito de dolor que sale de esa persona. Y eso es lo que está diciendo Santiago, que estas personas experimentarán en un momento determinado esa forma de dolor intenso por esas situaciones, pero no por situaciones de calamidad, sino por situaciones de juicio que venían sobre ellos. Y las miserias que le vendrían son sufrimientos extremos, aflicciones que traen degradación y angustia profunda. Entonces Santiago comienza con un tono bastante fuerte. Nos hace recordar a los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, aquí Santiago muestra facetas del Antiguo Testamento. No dice, bueno, escúchenme, arrepiéntanse ni nada. Es ya un juicio que viene sobre ellos. No está imitando un diálogo, no es suave el pasaje y habla precisamente como un profeta. Cuando dice ricos no se refiere entonces simplemente a aquellas personas que tienen dinero, sino a aquellos que han puesto su seguridad en la riqueza y la han usado de manera injusta, sin temor de Dios. Porque la Biblia no está en contra de la riqueza o de que una persona sea rica, sino aquí lo que está diciendo Santiago es cómo esas personas se han hecho ricos y cómo esas personas están usando su riqueza. Ese es donde está el problema. Y observe ustedes las imágenes, dice riquezas podridas, vestidos comidos de polilla, oro y plata enmohecidos. El texto de Job, en su libro, Job dice que él se consume como vestido que comió la polilla. O sea, el libro de Job nos dice eso, esa es la experiencia de Job. Y Santiago está diciendo, aquellos en los que confiaste se está desmoronando y tendientes a perecer. Nada de esas cosas materiales, incluso dice aquí los metales como el oro, la plata, están exentas de deterioro, están exentas de corrupción. ¿Por qué? Porque nada en este mundo realmente va a permanecer. Y la riqueza que prometía de pronto seguridad se convierte en un testigo de su propia condenación de esas personas. Entonces dice el texto que esa, digamos, herrumbre testificará contra vosotros. Será una evidencia, pero también será un testigo. Y el lenguaje, como dije, es fuerte. Y Dios no necesita testigos externos, simplemente la misma riqueza se convertirán y hablarán acerca de lo que esas personas hicieron en su propia riqueza. Las riquezas mal habidas y mal usadas se convierten en las evidencias, como estoy diciendo, para la condenación de estas personas. Y es lo que está diciendo Santiago. Entonces, en lugar de estas personas prepararse para la eternidad, lo que hicieron fue acumular riquezas injustamente en tiempos cercanos al juicio. Porque dice en los posteros tiempos. Y esto nos enseña que nada material, escuche bien, nada material puede asegurar la vida eterna. Estas personas eran ricas para sí mismos, pero como dice la Biblia, no eran ricos para con Dios. Y aquí vemos entonces la muestra de nuestra condición caída. El corazón humano confía mucho más en lo que podemos acumular que en Dios. La riqueza se convierte en un, digamos, ídolo muy silencioso. Por eso la Biblia nos habla y Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Uno de los grandes, enemigos del evangelio son precisamente el apego a esa riqueza, el apego a las cosas materiales. Por eso Jesús fue tan
tan radical y tan contundente, dice, no puede servir a dos señores. Y fíjense que cuando habla de señores no está hablando de otras cosas, sino simplemente dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, la riqueza, el dinero, las cosas materiales son un enemigo bastante fuerte para nuestra vida como cristianos. Y Santiago nos lo está diciendo aquí y está poniendo ejemplo a estas personas. Hermano, hermana, la pregunta no es cuánto tienes, sino en qué confías cuando tienes. No es cuánto tienes, sino en qué confías cuando tienes. A veces nosotros nos sentimos seguros cuando tenemos dinero, ¿verdad? Cuando no tenemos dinero, entonces se nos sale muchas veces esa naturaleza pecaminosa y comenzamos a renegar, a quejarnos, a estar deprimidos, tristes, angustiados y todo lo demás. ¿Qué está diciendo eso? Está diciéndonos que confiamos más en la riqueza que en Dios. Cuando tenemos, nos sentimos tranquilos, pero no es porque estemos confiando en Dios, sino porque estamos confiando en que tenemos. ¿Sí me estoy explicando? Y no debería ser así. En realidad nosotros debemos confiar en Dios cuando tenemos y pensar, esto que yo tengo no es lo que me da seguridad, mi seguridad está en Dios, aunque lo tengo. Y cuando no lo tengo, con mucha más razón también debo seguir confiando en Dios, porque mi confianza está en Dios, aunque no tenga eso que quisiera tener. Entonces, aquí nosotros tenemos que analizar nuestra propia vida, porque a veces nosotros nos presentamos tranquilos, serenos, calmados, gozosos, alegres, cuando tenemos el respaldo, ¿verdad? De pronto una cuenta bancaria, tenemos el ahorro, tenemos el salario, tenemos las entradas, los ingresos. Pero ¿qué cuando no llega? ¿Qué cuando no lo tenemos? Enseguida nos desajustamos en nuestra vida personal. Recuerda, hay que examinar en qué estás tú poniendo tu seguridad. ¿En qué confías realmente cuando tu estabilidad económica está segura, cuando tienes dinero? Porque fácilmente nosotros podemos estar engañados creyendo que estamos confiando en Dios cuando realmente estamos confiando en el dinero porque lo tenemos, en las cosas materiales porque las tenemos. Entonces es el tiempo, el momento de cambiar nuestra manera de pensar y confiar más en Dios que en lo que nosotros poseemos. Preguntas para reflexionar. ¿Estás acumulando recursos o estás administrando lo que Dios te confió? Guardar, prever, ahorrar no es malo. Pero a veces nosotros guardamos, ahorramos para nosotros mismos. No pensamos en causas justas, no pensamos en la ayuda del prójimo, no pensamos en esa parte, sino que estamos para nosotros mismos, como aquel rico que dijo, tantas cosas tengo, ¿qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer, voy a derribar graneros, voy a ponerlos más grandes y voy a guardar todo y le voy a decir a mi alma, alma, muchos bienes has almacenado para sí, come, disfruta, bebe. Y Dios enseguida aparece en la escena y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has almacenado, ¿para quién será? Entonces, importante reconocer que todo lo que nosotros tenemos pertenece a Dios. Y si tenemos un trabajo, tenemos salud, tenemos bienestar, tenemos manera de obtener recursos y obtener, digamos, comodidad, riqueza, estar cómodos, tenemos que reconocer realmente que en realidad todo eso le pertenece al Señor. Si hoy perdieras todo lo que tienes,
¿Seguirías confiando en Dios? ¿La forma de usar el dinero refleja en tu vida fe o refleja temor? ¿La forma de usar tu dinero refleja fe o refleja temor? Y el llamado de Dios para nosotros como creyentes y para no creyentes también, que no poner nuestra esperanza en las cosas materiales, porque esas cosas materiales no pueden salvarnos. El llamado de Dios es a reconocer nuestra autosuficiencia y pedirle perdón a Dios por esa autosuficiencia. En segundo lugar, el clamor del oprimido llega a los oídos de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 4. Dice: he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Recuerde, el contexto de Santiago general es que ellos tuvieron que salir, fueron esparcidos y al ser esparcidos estaban en lugares que no le correspondían, no era su propia tierra. Y allí habían sido objetos precisamente de explotación por parte de las personas que los empleaban. Como decíamos al principio de la carta, cuando una persona va a otro país, muchas veces esas personas son explotadas. La experiencia sí, de las personas nos cuentan eso. Van a un país, por ejemplo, una persona se va de aquí con un título universitario y todo eso. Pues, obviamente, si va para otro país, no va a comenzar con ese título universitario. Tiene que comenzar haciendo labores varias. Y muchas veces esas labores varias no son compensadas de manera ni siquiera acorde a esa labor diaria. Y a veces esas personas se aprovechan, digamos, de la situación a veces hasta ilegal de las personas para explotarles. Lo hemos visto de personas que han estado en otras partes y lo vemos de personas que han venido aquí a nuestro país cuando vino la afluencia de muchos venezolanos. Yo escuchaba, por ejemplo, en el medio de automotriz, cuando uno pues va a arreglar el carro y dice, no, aquí los venezolanos vienen y abaratan la mano de obra y nos tienen a nosotros sin trabajo y todo eso. Y no solamente en el terreno automotriz, en todos muchos aspectos. Ellos ofrecían mano de obra más barata, pero tal vez a veces hasta impulsados por esa situación porque no les van a dar trabajo, porque no, pero si tú eres ilegal, y se aprovechaban de esa situación y les pagaban menos. ¿Ya? Y eso se ve aquí en nuestro medio y se ve en muchos aspectos. Entonces, esto es lo que estaba pasando. Estas personas habían salido a causa tal vez de la persecución y estaban en otros países, en otras tierras. Allí tenían que emplearse, tenían que ganarse la vida y obviamente estas personas empresarias y todo eso se aprovechaban de esa situación para explotarlos. Y obviamente algunos pues tenían preferencias cuando llegaban estas personas a las congregaciones, pero otros también se quejaban por esa situación de maltrato, de abuso, de explotación, de opresión que sentían. Y obviamente eso también les desesperaba y le decían, Señor, ¿hasta cuándo? Por eso en términos generales este capítulo 5 nos va a hablar de la paciencia. Pero estas son cosas que producen impaciencia, porque hay injusticia, porque hay opresión, porque no hay respuesta justa a las situaciones. Y aquí Santiago nos está diciendo, mire lo que le va a pasar a los ricos, a los que están con riquezas injustas y corrompidas. Es decir, cálmense, como dicen por ahí, cálmense, tranquilo, no se preocupe, que estas personas van a tener su pago. Uno diría, como hay algo que dice así, como que no sé qué consuelo de tonto. Bueno, si eso se tratara, entonces nosotros tendríamos que dejar de creer en la Biblia, porque la Biblia, por ejemplo, ante el sufrimiento pasajero que en un momento determinado tenemos, Él nos dice, pero tenemos un peso de gloria que no es nada comparado con el leve sufrimiento que nosotros tenemos aquí. Y uno podría entonces pensar, no, pero imagínense, tremendo consuelo. Pero de verdad, qué consuelo, de verdad. ¿Ya?
¿Qué consuelo es ese? Si está en la escritura y fue dicho a ellos y ellos pudieron a través de mirar hacia adelante, a ese día glorioso, ese día cuando el Señor venga, recompense y lleve a su pueblo y quite el sufrimiento y el dolor, y le sirvió a ellos para seguir adelante, para perseverar en la vida, nos debe servir a nosotros también. Nos debería servir a nosotros también. No es en vano, como dice la palabra. Entonces, esta gente está diciendo, estamos pues clamando por esa injusticia porque trabajamos y no nos pagan en el momento determinado. En aquel entonces no es como hoy. Hoy en día nosotros tenemos muchas ventajas. Nosotros tenemos un salario, los que trabajan, ¿verdad? Un salario fijo. De pronto te lo pagan al final del mes, te lo pagan, pero tú sabes que al final del mes, a la quincena, tú recibes tu salario. Y tienes prestaciones, y tienes vacaciones, y tienes una cantidad de cosas que esa gente no tenía. Esa gente trabajaba el día a día. Día a día. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba al final de la jornada y tenían que pagarle. Pero ¿qué hacían estas personas que los empleaban? No les pagaban. Entonces imagínense una persona que está trabajando para ganarse el pan de cada día, para al final del día poder comer, llevar algo a su casa. Y estas personas injustas no les pagaban, sino que le pagaban tal vez al día siguiente. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted ha vivido esa experiencia de pronto? ¿No está terminado? Posiblemente sí de pronto, dependiendo de un trabajo, que alguien le pague y no le llega la plata. Y no. Sí, eso es injusto y hoy en día todo eso se ve también. ¿Okay? Entonces aquí dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Sabe? Esta expresión, el Señor de los ejércitos, en el Nuevo Testamento es sumamente rara. Sumamente rara. Porque está diciéndonos aquí, ese Señor de los ejércitos hace referencia al juez justo. Al juez justo. Es un nombre que se usa en el contexto de justicia de Dios. El jornal de los obreros clama, dice ahí. Y aquí Santiago cambia entonces la escena ya. De las casas de los ricos pasa a los campos de los obreros. Decía y dice que los trabajadores no fueron escuchados, fueron defraudados, fueron silenciados. Pero el texto dice algo glorioso, su clamor llegó a Dios. Dios escuchó su clamor. Dios escuchó su clamor. No sé si tú estás clamando por algo, no sé si tú tienes una situación también, necesidad. No sé si eres víctima también de algo o de alguien, sobre todo que te debe dinero y que te tiene así como que, así en la cuerda floja de pronto, o en un momento determinado te puede llegar a suceder y puedes estar en una cuerda floja. Y eso era lo que estaba pasando con aquellas personas. El texto dice que el clamor llegó a Dios. Déjame decirte en esta mañana, tu clamor también llega a Dios. Tu clamor llega a Dios. Y no a cualquier Dios, sino al Señor de los ejércitos, que es el juez justo. Y ese título nos recuerda no solo que Dios escucha, sino que Dios actúa. Dios actúa. Dios es el defensor de los pobres y Dios juzgará severamente la opresión y la explotación económica. Dios es el juez que juzgará severamente la opresión y la explotación económica, que en el mundo abunda de miles y miles de caras. La Biblia nos dice y nos recuerda en Levítico 19:13, en Deuteronomio 24:14-15, nos habla de no oprimir al prójimo, no robarle, ni retenerle el salario del día para el día siguiente. Eso nos lo recuerda el Antiguo Testamento. Entonces, mi hermano, nuevamente esto nos recuerda que vivimos en un sistema que normaliza la injusticia y que nos vuelve insensibles al sufrimiento ajeno.
a veces, mientras no me toque a mí, todo bien. Esa es muchas veces la actitud nuestra, ¿verdad? Mientras no me toque a mí, todo bien. Yo sé que hay cosas que no son correctas también de otras partes, pero en estos días, bueno, vivíamos la situación de Venezuela y todas esas cosas y la gente decía, bueno, pero ¿cómo así que se metieron? Acá yo que sé que los dueños del mundo y tal. Pero hermano, póngase usted en el lugar de esas personas que han estado durante toda una cantidad de años en ese régimen. Nosotros tuvimos y tenemos familiares que tuvieron que salir de Venezuela. Tuvieron que salir porque estaban en unas condiciones bastante difíciles, de deficiencia alimentaria. Se reflejaba en sus rostros. Ahora imagínense usted una cantidad de personas. Obviamente sí, soberanía, pero no voy a atacar el tema de soberanía porque no es el tema. Pero a veces nosotros tenemos que volvernos sensibles a estas situaciones que se ven en el mundo. No normalizar la injusticia, no perder la objetividad, ser sensibles al sufrimiento ajeno. Entonces la pregunta para nuestras vidas, ¿has normalizado injusticias porque no te afectan directamente? No cierres tampoco tu oído al clamor del oprimido. No podemos cantar alabanzas y cerrar los oídos al clamor del necesitado. ¿Verdad? Nosotros venimos aquí a adorar a Dios, pero salimos de aquí para servir al prójimo. Tenemos que ser sensibles al dolor, al sufrimiento que hay afuera en el mundo. Eso corresponde con nuestra vida como cristianos realmente. Rechaza, escucha bien, rechaza cualquier beneficio que provenga de la injusticia. Rechaza cualquier beneficio que provenga de la injusticia. ¿Por qué? Porque somos fácilmente envueltos. Y hay cosas que son injustas, pero que uno como cristiano no las ve injustas. Y a veces no solamente que son injustas, que caen contra nosotros, sino que nosotros las hacemos que son injustas también. Y que vienen a nosotros como unas propuestas, como el salvavidas para una situación X. Y nosotros, bueno, listo. Bueno, rechaza cualquier beneficio que provenga de la injusticia. Pregunta, ¿a quién estás beneficiando? ¿Y a quién estás perjudicando con tus decisiones? ¿A quién estoy o a quién estamos beneficiando o perjudicando con nuestras decisiones? Si Dios examinara hoy nuestras prácticas, ¿qué escucharían sus oídos? ¿Qué escucharían sus oídos? Haz justicia donde tengas influencia para hacerla. Recuerda que Dios oye lo que otros ignoran. Dios escucha el clamor de los oprimidos. Dios escucha el clamor de los que son maltratados. Dios escucha ese clamor. Y si hoy estás siendo oprimido, Dios no te ha olvidado. En tercer lugar, el placer egoísta conduce al juicio. El placer egoísta conduce al juicio. Santiago 5, versículos 5 y 6. Dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él
no os hace resistencia. La primera expresión dice, habéis vivido en deleites, habéis engordado vuestros corazones. Y esto es una imagen bastante fuerte. Santiago compara a los ricos con animales que, obviamente, usted sabe, ¿verdad? Cuando un animal lo van a sacrificar, ¿qué hacen? Lo engordan al máximo para sacarle el máximo provecho. Y Santiago está diciendo, ustedes son como esos animales engordados que van ya camino al juicio. Eso es lo que dice el texto. Preparados para el día del juicio, del sacrificio. Vivieron una vida de excesivo lujo y placeres refinados, de despilfarro, de libertinaje, de derroche insensato de esos recursos y de los placeres. Es increíble cuando uno se pone a analizar la vida de muchas personas. No voy a decir el nombre, pero mi esposa me comentaba de una persona, un personaje mundial que tenía una, digamos, yo no sé si eso se llama mansión, supermansión, megamansión, y tenía no sé cuántos carros ahí acumulados y tal, y tenía no sé cuánto, o sea, eso es exagerado realmente. Obviamente, sí, yo sé que él no se la ha ganado injustamente, pero eso también es de, digamos, de no imitar, de reflexionar, porque Dios no nos ha llamado a acumular, sino a usar lo que Dios nos da, si son riquezas, ¿para qué? Para hacer tesoros, dice ahí la Biblia, en el cielo. El lujo egoísta y la indulgencia en placeres materiales conduce a una insensibilidad espiritual. Cuando yo miraba esto, yo decía, sí, esa es la razón por la cual muchas personas que consideran que tienen dinero son insensibles a la vida espiritual. Creen que ya lo tienen todo. ¿Ya? Pero también vemos la otra cara de la moneda, en donde nos damos cuenta que el dinero no satisface todo. En estos días visitando a nuestra hermana Mónica en una clínica de reposo, ella me decía, esa señora que está ahí, tiene plata, tiene una casa, un carro, pero tiene problemas en su vida familiar y está para divorciarse, la han maltratado, etcétera, etcétera. Y yo decía, así es. ¿Por qué? Porque el dinero no lo hace todo. No lo hace todo. Entonces, el lujo egoísta y la indulgencia en placeres materiales conduce a la insensibilidad espiritual. Infortunadamente, las personas cegadas por el dinero, por las cosas materiales, tú le vas a hablar del evangelio, de la vida espiritual, no te prestan atención, porque ellos dicen, ya yo lo tengo solucionado todo, no necesito a Dios. ¿Ya? El que necesita a Dios es el que no tiene, el que necesita a Dios es el que anda en esto, en esto. Yo estoy bien. ¿Ya? Cuán equivocados están, ¿verdad? Quien se alimenta de excesos sin considerar a Dios, engorda su corazón para la ruina. La injusticia humana no quedará impune. Dios juzgará a quienes condenan a los inocentes. Vivieron para el placer, ignoraron al prójimo, están condenados al juicio. Y dice que condenaron al justo. Y dice, este justo puede ser el pobre inocente, pero también apunta mucho más lejos. Hubo un justo, el justo de los justos, verdaderamente justo, que fue condenado, que no resistió y que murió en manos de un sistema injusto. Y ese justo no ofreció resistencia porque confiaba en la justicia divina. Como dice el texto de 1 de Pedro 2:23, encomendó su causa al que juzga justamente. Y ese justo se llama Jesucristo. Entonces, mis hermanos, examina tu corazón a la luz del juicio de Dios. Examina tu corazón a la luz de las cosas que posees. ¿Cómo las estás adquiriendo? ¿Cómo las estás manejando?
Vive hoy como alguien que dará cuentas mañana, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Nosotros no somos dueños de nada de lo que tenemos. Nosotros somos ¿qué? Administradores. Administradores. Y déjeme decirle una cosa, el pecado no siempre grita. El pecado no siempre es como así como que tan visible. Hay cosas, acciones, conductas que son pecaminosas y, como dicen por ahí, se mueven debajo de cuerda. Y nadie dice nada. Tranquilo. El pecado no siempre habla. El pecado también queda en silencio. El pecado hace sentir a las personas cómodas también muchas veces. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces aquí el texto nos lleva entonces directamente a Jesucristo. Jesús fue el justo condenado, el inocente que sufrió por nosotros en la cruz. Fue silenciado por los poderosos de su época. Pero en la cruz cargó el juicio que nosotros merecemos. Satisfizo la justicia de Dios y ofreció perdón tanto para el opresor como para el oprimido. Dice el texto en Hechos 10:38. Él vino a dar libertad a los oprimidos por el diablo, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces el Evangelio no elimina la justicia, el Evangelio cumple la justicia, porque dice la Escritura, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí se muestra claramente el Evangelio. Quiero terminar entonces concluyendo. Las riquezas injustas y la opresión recibirán juicio de Dios. Las riquezas injustas y la opresión recibirán juicio de Dios. Y aunque la injusticia y la opresión que sufrían los creyentes de esa carta era terrible, insoportable, y tendía a producir impaciencia, Dios le llama a ellos y nos llama a nosotros también, ahorita los lectores secundarios de esta carta, a llenarnos de paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Santiago 5, del 1 al 6, nos deja sin una escapatoria cómoda. Dice, la riqueza no salva. La riqueza no salva. El silencio no absuelve. El silencio no absuelve. A veces hay dichos en nosotros que manejamos, ¿verdad? El que calla otorga. No, el que calla no otorga, no todas las veces. El silencio no absuelve. El silencio no absuelve. El clamor no se pierde. El juicio vendrá, dice el texto. Pero aún hoy hay gracia todavía. Hay gracia. Entonces, mi hermano, si tú eres creyente, entonces examina tu corazón. Examina tu corazón. Si no conoces a Cristo, reconoce que vive para ti. Y por lo tanto, te invita a Dios en esta mañana a reconocer para vivir para Él. Porque fue condenado a muerte. Y por su muerte, dice, nosotros fuimos sanados, curados. Y lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestro rumbo en la vida, venir a Dios, el que fue condenado por ti y por mí, y Él jamás va a ignorar ese clamor que tú y yo le tengamos y le presentemos delante de su trono. Reflexión, preguntas para terminar, verdades espirituales para tener en cuenta. Si hoy te presentas delante de Dios, ¿qué testificaría tu vida? ¿Estás viviendo bajo la gracia que transforma o bajo la comodidad que te endurece en tu vida espiritual?
Tu fe se evidencia en justicia, en compasión y temor de Dios. ¿Has venido a Cristo verdaderamente o solo has aprendido a hablar de Él? ¿Hemos venido a Cristo realmente o solo hemos aprendido a hablar de Él? El llamado de Dios para nuestras vidas es que miremos lo que Él nos dice aquí en su palabra. No hay nada que quede pendiente ante la justicia de Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos personas justas en todas nuestras relaciones, en todos nuestros tratos, en todas nuestras acciones con los demás. Nosotros prestamos atención al versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios. Y saltamos rápidamente: y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea que nos sentamos muchas veces en: busca el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura, pero nos olvidamos de esa parte que dice: busca el reino de Dios y su justicia. Y buscar su justicia es actuar de manera justa, de manera correcta en nuestro andar diario. Entonces, el llamado de Dios es a eso: a ser justos en nuestros tratos, en nuestras relaciones, en nuestras acciones con las demás personas que nos rodean. Y bueno, clama a Dios si eres objeto de injusticia, clama a Dios. Ayer veíamos en el ayuno que en los salmos se llaman salmos imprecatorios, porque están pidiendo es el mal, el castigo para las personas. Decíamos, bueno, obviamente eso lo hacían los salmistas y todo eso. Hoy en día no estamos llamados a pedir que el que te hace algo injusto, Dios lo acabe y le caiga un rayo. No, porque Dios dice: amad a vuestros enemigos, orad por ellos, bendecirlos. Pero dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si tú has sido objeto blanco de injusticia por parte de cualquier persona y está en tu corazón eso todavía, clama a Dios. Encomienda tu causa al Dios que es justo. Deja que Dios se encargue de eso. Pero perdona en tu corazón. No estamos llamados realmente a pedir juicio ni nada de eso. Pero sí estamos llamados a clamar a Dios. Me viene a la mente aquella situación que están viviendo algunas personas muy allegadas a nosotros, que trabajaron durante tantos años y que la empresa se acabó, se terminó y no les canceló y les dio lo que les correspondía. ¿Eso se llama qué? Injusticia. ¿Ya? Bueno, aquí no hay nadie de esas personas, pero esos son motivos para clamar a Dios. Como hacían estos, el jornal, el salario de eso clamaba a Dios. Y Dios dijo: yo le voy a responder. ¿Cuándo? No sabemos, pero como dije ahorita, nada se escapará al justo juicio de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, por el consejo tuyo, porque estamos llamados a compartir todo tu consejo, Señor. Y como hemos pensado en otras veces y reflexionado, tal vez estos textos, estos temas no los trataríamos si predicáramos de otra manera. Pero, Señor,
como decimos, nos los encontramos en el camino. Es tu palabra, Señor, y tiene todavía pertinencia para nosotros de una manera u otra. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser justos en nuestro trato con los demás, con el prójimo, Señor. Ayúdanos a manejar lo que tú nos das de manera correcta. No solamente para satisfacer nuestras necesidades, que las tenemos y que debemos hacerlo, sino también para bendecir a otras personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar que nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo es tuyo, Señor. Y Padre, si hemos sido sujetos de injusticia por parte de personas, instituciones, empresas, Señor, delante de tu presencia clamamos y presentamos esta causa, esa causa. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús para que tú, juez justo, Padre, hagas conforme a tu poder, tu gracia y misericordia también, Señor. Pero ayúdanos a vivir, Señor, confiados. No en lo que tenemos o porque tenemos lo que tenemos, sino a confiar siempre en que tú eres Jehová, Dios que provees para nuestras necesidades. Ayúdanos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bendice a cada persona que aquí se encuentra. Bendice la vida de cada uno de nosotros, las familias que representamos, la actividad que vamos a desarrollar en el resto del día y toda esta semana hasta que nos volvamos a ver. Prospera, Señor Dios, la actividad de cada uno. Danos gracia, danos sabiduría para todas las cosas, Señor. Y ayúdanos a vivir en todo tiempo, en todo lugar, con todas las personas, para tu gloria y para tu honra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Salude a la persona que tenga a su lado y a su alrededor. Bendiciones.